Hola mis amados hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, bienvenidos a este Ven Sígueme Express. Gracias a todos ustedes por acompañarme un domingo más en una clase más. Los invito a que como siempre puedan suscribirse, dejar su like y piensen en alguien en quien puedan compartir esta clase. La idea es que compartamos el Evangelio con más personas. Y sin más preámbulos, veamos lo que trae el Ven Sígueme para nosotros esta semana. Primero, mi corazón debe estar preparado para recibir la palabra de Dios. En el Ven Sígueme de esta semana hablaremos acerca de Mateo 13, Lucas 8 y Lucas 13. Y estaremos viendo algunas historias que ya vimos en el pasado, pero sobre todo y lo más importante de estos capítulos son las parábolas que Jesucristo trae para sus oyentes. Pero para empezar vamos a ver qué es una parábola. Esto nos permitirá tener un concepto más grande y un entendimiento mejor acerca de los siguientes versículos que vamos a estudiar. Veamos qué es una parábola. Algunas de las enseñanzas más memorables del Salvador fueron en forma de historias sencillas llamadas parábolas. Estas eran más que anécdotas interesantes sobre objetos o acontecimientos cotidianos. Para los que están espiritualmente preparados, las parábolas contenían verdades profundas acerca del reino de Dios. Sigamos profundizando acerca de la palabra parábola. Me gustaría que imaginaran dos bowls, de estos donde colocamos la comida y luego la guardamos. Bueno, estos dos van a estar lado a lado. Asimismo son las parábolas. ¿Por qué? Porque uno de los bowls contendrá las palabras que son concretas, o sea, cosas que son muy familiares para la audiencia. Y el otro bowl contendrá algo que es más abstracto. En este caso, algo teórico asociado con el Evangelio de Cristo, que tal vez puede llegar a ser un poco más difícil de captar con los sentidos normales. Y con este contexto vamos a empezar a estudiar. Durante Mateo 13 vamos a poder encontrar 8 diferentes parábolas, pero al inicio de estas parábolas los apóstoles, en su sentido de querer aprender más, preguntan al Salvador por qué Él no imparte la palabra y estas parábolas de una manera más directa, que todo el mundo las pueda entender. Y esta es la respuesta del Salvador. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él les respondió, les dijo, porque a vosotros os es concedido saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es concedido. Y esta fue la respuesta que el Salvador dio a la pregunta válida de sus apóstoles. En estas escrituras podemos ver mucha de la misericordia de nuestro Padre Celestial, enviada a través de su Hijo Jesucristo, ya que por medio de Jesucristo, Jesucristo pudo haber fácilmente enseñado estas cosas del Evangelio de una manera directa. Sin embargo, vemos que la enseña por medio de historias simbólicas. De esta manera, quien realmente desee escuchar y quien realmente desee adentrarse y escudriñar más en sus palabras, entonces van a poder aprender las lecciones que Jesucristo está dejando aquí. Y sabemos que a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Veamos los versículos 14 y 15 para que podamos entender mucho más acerca de por qué el Señor habla las palabras y estas parábolas de esta cierta manera, para que solo aquellos que de verdad lo deseen puedan entenderlas. Versículo 14 dice, de manera que se cumplen en ellos la profecía de Isaías, que dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Hemos visto en las escrituras que se habla acerca de esto, que el corazón de los hombres se endurecerá, a tal punto que, como lo dice la escritura, no entendemos, no escuchamos. Las palabras del Señor se vuelven pesadas, aburridas y difíciles de entender para nosotros, porque nuestros corazones ya están muy lejos del Señor. Otra de las formas en las que podemos ver esta enseñanza es pensando en los fariseos, en los escribas y aquellas personas que en realidad no querían seguir al Salvador. El Señor no les iba a dar este evangelio o una ley superior, porque no lo querían seguir. El profeta José Smith dijo lo siguiente acerca de estas personas que son incrédulas, y él dijo, sacamos en conclusión, pues, que la razón precisa por la que la multitud o el mundo, como los llama el Señor, no recibió una explicación de sus parábolas, fue por su incredulidad. A vosotros, dice él, hablando de sus discípulos, os es dado saber los misterios del reino de Dios. ¿Y por qué? Por la fe y confianza que tenían en él.
Continuemos con otro ejemplo. Imagina que estás en la iglesia y llega el momento de las clases. Puede que en esta clase el maestro seas tú o otro hermano. Por lo general en las clases hay dos tipos de alumnos. El alumno que se sienta, escucha y luego se va para su casa. Y luego está el alumno que escucha, tiene curiosidad y pregunta mucho más. Sale para su casa y quiere seguir investigando acerca de este asunto del cual se habló en la clase. La palabra discípulo significa estudiante, así que como discípulos también queremos estudiar, queremos escudriñar y seguir profundizando después de una muy buena lección que se ha dado. Después tenemos preguntas y vamos más y más profundo para explorar a su totalidad el tema que se nos dio. Aquí podemos ver lo completo que era Jesucristo al ser un maestro. Él desea que nosotros como sus estudiantes entendamos y nos ayuda a entender. Y ese selecto grupo de discípulos que realmente están dispuestos entienden su palabra de una manera más completa y profunda. Y él les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se las comieron, y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida, porque no tenía profundidad de tierra, mas cuando salió el sol se quemó y se secó, porque no tenía raíz, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. Las parábolas de Jesús pueden entenderse en múltiples niveles. Pueden entenderse como tal vez historias ordinarias, como instrucciones éticas o también como símbolos religiosos o revelaciones del plan que Dios tiene para nosotros. Y es que por lo general las parábolas de Jesucristo tienen una interpretación, pero tienen muchas aplicaciones por las cuales puedes ver esa parábola. Y vemos entonces aquí que Jesucristo va a proceder a darnos la explicación de esta parábola. Pero como hay muchas aplicaciones desde donde se puede llegar a ver esta parábola, podemos entender que la parábola sobre plantar semillas era obviamente un buen punto de partida para Jesús. El sembrador puede representar a Jesús mismo. El mismo José Smith habló acerca de esto, enseñando que el sembrador representa a Jesús y su vida. Las semillas pueden representar sus palabras, que caen en 4 tipos diferentes de suelo, simbolizando así los diferentes tipos de oyentes y también sus diversas recepciones de la palabra. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es temporal y cuando viene la aflicción o la persecución por la palabra, enseguida se ofende. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y el que da fruto, y da uno a 100, y otro a 70, y otro a 30 por uno. ¿Pudieron notarlo? ¿Pudieron notar que cuando habla acerca de esta palabra Jesucristo, vemos que ni el sembrador ni la semilla cambian? En estas parábolas, el sembrador y la semilla nunca cambiaron. El sembrador siempre fue el mismo y la semilla siempre fue la misma. Lo que cambió fue el lugar en donde se sembró. Mateo, dando una explicación acerca de la parábola de la semilla que dio Jesucristo, dijo que las semillas cayeron en 4 tipos de tierra diferentes. Algunas crecieron y algunas no. ¿Y cuál es la obligación moral de las personas que escuchan y entienden las parábolas del Señor? La obligación es plantarla en sus almas para que pueda crecer. Aquí el Señor es el sembrador que esparce la buena semilla. Cuanto más se puede recibir y nutrir la semilla buena, más fruto útil producirá para el Señor. Y muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, eso ha sido todo por nuestro Ven Sígueme Express. Espero que les haya gustado y que el día de hoy primero hubiéramos entendido mucho más qué son las parábolas y por qué se manejan de esta forma. Y segundo, que hayamos podido entender que tú y yo somos receptores de la palabra, que debemos abrir nuestro corazón y nuestra mente para entenderla. Y luego entonces debemos abrir un espacio en nuestros corazones de tierra fértil y buena para esa semilla que ha llegado.
No olviden que esta noche nos vemos en nuestra charla dominical y recuerden vivir este evangelio. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos la próxima y esta noche. Los amo. Bye.